Hola, hola. Bueno, vengo a hablar un poquito del eclipse, ¿vale? Que vamos a tener el día 25. Lo prometido es deuda, ¿sí? Voy a intentar ir rápida porque quiero hablar un poco y enseñarte en la carta cómo localizar el grado donde se va a dar el eclipse para poder hablarte de cada caso, ¿vale? Entonces, tendremos un eclipse parcial de sol, ¿vale? No va a ser completo, menos mal. No va a ser total. Entonces, se va a dar en Escorpio, que ya es un signo que nos habla de intensidad, de un proceso intenso. Escorpio tiene esto, entonces el eclipse se va a dar ahí, ¿vale? Va a ser el día 25 de octubre y se va a dar en el grado 2 de Escorpio. Ahí se va a posicionar el Sol, la Luna y además Venus también es protagonista porque va a estar en conjunción en el momento del eclipse, ¿vale? Con el Sol y la Luna. Entonces, quiero mostrarte una carta primero para que sepas localizar allí donde cae el eclipse en tu carta natal, ¿vale? Porque voy a dar información así más personalizada. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que abro aquí, tienes que buscar, este es el signo de Escorpio, ¿vale? Entonces, fíjate que hay aquí unas rayitas, ¿vale? Que comprenden todo el signo. Estos son los grados. Entonces tienes que mirar el grado 2. En este caso sería justamente aquí, ¿vale? En el grado 2 miraríamos y está en la casa 7, ¿vale? Fíjate bien allí donde tienes este símbolo del signo de Escorpio, ¿vale? Y busca los primeros 2 grados, ¿vale? Fíjate que está al final de Libra, aquí empieza Escorpio y en el grado 2. Y luego una vez has localizado el grado, fíjate y aquí te dice el número de la casa, ¿vale? La casa 7, aquí sería la 8, la 9, la 10, ves todos los números aquí. Si Escorpio estuviera aquí, el grado 2 estaría aquí, pertenecería a casa 12, ¿vale? Vale, para que sepas ya localizar y puedas hacer como una autoindagación de qué significa este proceso, ¿vale? En la astrología todos son procesos, no es que el día del eclipse tenga que de repente pasarme algo, ¿vale? O estar esperando qué me va a pasar, en plan, bueno, ya sabes que siempre hablamos de esto, ¿no? Con miedo, como si todo lo que tuviera que pasar tuviera que ser algo terrible, temible, y vamos a cambiar este chip, ¿vale? La astrología nos aporta un conocimiento que nos ayuda a comprender mejor aquello que vivo, ¿sí? También nos aporta un conocimiento que nos posibilita aprovechar mejor y vivir con mayor consciencia aquello que estoy viviendo, ¿no? Como ponerle, nos ayuda mucho a entender a nuestro proceso, qué es lo que estoy viviendo, ver ahí en la profundidad. Y Escorpio es un signo que ya nos habla de profundidad, no se queda en la superficie. Sí, Escorpio siempre tiene un rayos X y va a la profundidad de los asuntos. Entonces, ¿de qué está hablando este proceso que se abre con los eclipses? ¿Vale? El proceso tiene una duración de 6 meses aproximadamente, ¿vale? Esto enlazándolo en que no tiene que ser algo que me suceda el mismo día del eclipse, ni antes ni después. Es un proceso que yo recomiendo estar en plena observación, ¿sí? Conocer en qué casa cae, observar incluso si ya detonas que este proceso ya está activo, ¿vale? Y observar qué hechos suceden en este periodo, ¿vale? Entonces, ¿por qué observar qué hechos? Porque Escorpio nos habla de un proceso de desprenderme, de dejar atrás, ¿sí? Por ejemplo, es un signo que nos habla, si miramos las estaciones del año, ¿no? Por ejemplo, cuando eh, hablamos de cuando tiene que venir una nueva estación, ¿vale? Hay un proceso de muerte y transformación hasta que esto sucede, ¿sí? No es que de un día a otro me levanto y hay una estación nueva. Habla de un proceso de transformación, un proceso muy intenso de muerte y transformación. Esto es el signo de Escorpio. Por tanto, hablamos de un proceso también de empoderamiento, ¿eh? El Escorpio, este proceso empodera. Entonces,
y posibilita, ¿sí? Algo nuevo, un nuevo inicio, un cambio. Entonces, esto es lo que está significando, ¿sí? De lo que nos está hablando el eclipse. Entonces, si nosotras ahora imaginemos que fuéramos mariposas, sería que estamos iniciando o en medio de un proceso de verdadera metamorfosis, donde para cambiar de piel o para transformarme, ¿sí? Esto no es solo, ¿sí? Con la voluntad de querer hacerlo, sino de vivir un proceso donde en verdad para ir hacia algo diferente, sí, lo vivimos en la vida muchísimas veces, implica un desprenderme de algo antiguo, de algo que hasta ahora me servía y que ya no me sirve, ¿vale? Entonces implica este desprendimiento, esta transformación. Ahí también Escorpio nos habla de tanto de desprendimiento como de la misma resistencia a desprenderme, ¿vale? Imaginémonos, por ejemplo, no sé, con un tema de hábitos, ¿sí? Que quiero dejar un hábito que sé que me perjudica. Aunque sé que lo quiero dejar y que es algo que me perjudica, por ejemplo, que es tóxico, esto es muy escorpiano, o ya sea una relación tóxica, ¿vale? Ah, hay mucha resistencia, ¿sí? Paso un proceso realmente que me va a empoderar, pero paso un proceso sí, de una especie de duelo, lucho contra las resistencias. Se comprende la intensidad del proceso escorpiano, ¿vale? Entonces estamos hablando tanto de desprenderme como ser capaz de observar aquello a lo que me resisto, ¿sí? Pero que ir afrontándolo realmente es un proceso de empoderamiento y de transformación personal, ¿vale? Ya te he dicho que Escorpio es un signo profundo, entonces vamos a encuadrarlo un poco. Hoy estamos a 17. Mira, el día 22 Saturno arranca directo, que lleva ya unos meses retrógrado. Arranca directo en Acuario. Te estoy describiendo un poco los movimientos antes del eclipse. Me gusta mirar el clima que rodea el eclipse. El día 22 también Venus, ¿sí? Hará una conjunción con el Sol. Y esto, bueno, se le llama Venus Star Point, seguro que ya lo has oído, ¿sí? Bueno, esto sucede el día 22 y justo el día 23 el Sol conjunto a Venus, ¿vale? Están en conjunción, entran justo en el signo de Escorpio, ambos juntos, ¿sí? Y el 25 tenemos el eclipse parcial de Sol en Escorpio. Es decir, es que pasamos como del elemento aire, que es mucho más mental, intelectual, ¿sí? Extrovertido, social, vamos pasando al elemento agua, que es el que pertenece a Escorpio, van a ir entrando ahí poco a poco, a un ambiente mucho más de agua, ¿sí? Que implica el mundo emocional, los sentimientos, el inconsciente, ¿sí? Escorpio siempre es un signo que nos habla de intensidad y de empoderamiento. Entonces, bueno, que quede claro esto, ¿vale? El proceso escorpiano de que nos habla. Estamos en plena metamorfosis y este eclipse nos habla de justamente este proceso, ¿vale? ¿Qué recomiendo en los días antes, después del eclipse? Por ejemplo, ¿sí? Cuando se da un eclipse, aunque este es parcial, no va a quedar en oscuros, no se tapa el sol completamente. Por tanto, hay un espacio de luz, ¿vale? Igualmente recomiendo simbólicamente, ¿no? Si hay como una oscuridad, encender la luz interna, ¿vale? Es decir, si se apaga la luz, la enciendo, ¿no? Pues en este caso y simbólicamente, encender la luz interna, conectarme con mi centro, sí, y observar. Observar que lo que sucede tiene que ver con los eclipses, con este proceso, ¿vale? En vez de dejarme llevar sin estar como en esta conciencia y observando cómo estoy y qué está sucediendo, ¿vale? Bueno, también decir que Escorpio tiene que ver con la capacidad, sí, con la resiliencia. Eso tiene mucho que ver. ¿Qué es la resiliencia, ¿no? Es una capacidad escorpiana en este sentido. Es la capacidad que tiene el ser humano, ¿sí? De superar aquello que está viviendo, ¿vale? Ya sea
traumático, ya sea algo que tengo que enfrentar, algo que no es agradable, algo muy intenso. Entonces, Escorpio también tiene que ver, es como enciende, sí, tu luz interna y activa tu capacidad de resiliencia, ¿vale? También recomiendo comer ligero, beber mucha agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando, no sé, comemos mal, la mente también como que se embota, ¿vale? Y si estamos pretendiendo estar conscientes y encender nuestra luz, pues una alimentación ligera, beber agua, es algo que no nos va a embotar como en un estado más confuso que ya entre los eclipses, que obviamente eh, afecta el movimiento, ¿vale? Eh, no es algo que pase separado, es algo descriptivo y no es algo que esté separado de nosotros. Entonces, allí observar, ¿vale? También decir que Venus en este caso, como te decía, como está en conjunción a la Luna y el Sol, en el momento del eclipse también Venus se eclipsa, ¿vale? Entonces, yo desde ya te invito a que honremos a nuestra Venus, ¿vale? En estos días, en estas semanas, en el sentido de que es honrar a nuestra Venus, ¿sí? Nuestra diosa interna. Puedes hacer rituales, no sé, de embellecer tu piel, de conectar con la diosa que eres, ¿vale? Para honrarla, ya que queda eclipsada y esto tiene un significado, ¿vale? Es muy potente este eclipse en todo el ámbito de Venus, es decir, las relaciones, cómo me relaciona conmigo misma, que es un espejismo, también cómo me relaciona con las demás personas. Venus también tiene que ver con cómo me valoro, ¿no? Y cómo se ve reflejado esto también en mis relaciones. Es decir, es un eclipse que marca una transformación en aquello que valoro, en mis relaciones, que cada una tiene que ir viendo qué significa esto para mí o cómo yo lo estoy viviendo, ¿vale? Venus también significa que es aquello que deseo, ¿sí? Que es aquello que valoro y que deseo. Vale. Entonces, lo que voy a hacer ahora es describir, una vez has localizado el grado de Escorpio, sabrás la casa en tu carta natal, en la casa es un área de experiencia concreta de tu vida, ¿vale? Entonces ahí puedes hacer una autoindagación, te voy a dar información ahora rápidamente de las diferentes casas para que puedas hacer una indagación, ver cómo tú estás viviendo y vas a vivir esta metamorfosis, que es aquello que es importante desprenderte o que te estás desprendiendo. Los eclipses son un momento de mucha actualización en donde todo se acelera, es como un reset, ¿vale? Lo que tiene que irse se va, lo que tiene que llegar llevan, aunque no lo entendamos. Como te digo, Escorpio es un signo muy profundo, de mucha profundidad, de mucha intensidad y que tiene que ver con también muchos procesos que intentamos vivir como si no estuvieran, ¿vale? Como con miedos, con estas resistencias. No, yo tiro para adelante y no, sí, no nos es agradable conectar con esta parte. Entonces, yo recomiendo mucho que localices la carta, la casa de la carta natal y puedes hacer una autoindagación que estás viviendo en esa área y también ahí puedas ver, ahí están las máximas resistencias, ¿sí? Porque a la vez está el proceso como de desprendimiento de algo se está transformando en tu vida, ¿vale? Y mirar las dos partes y tener en cuenta cómo esto te empodera y todo aquello que esté pasando, poderlo vivir con un significado, ¿sí? Comprendiendo qué estás viviendo, me guste o no en este caso, ¿vale? Entonces voy a decir rápidamente el área de experiencia, ¿sí? El significado de cada casa para que puedas hacer esta autoindagación. En la casa 1, ¿vale? Si el grado 2 de Escorpio recae donde se va a dar el eclipse en la casa 1 tiene que ver con tu identidad y también con una dirección o camino, ¿sí? También con tu imagen. Todo esto como que puede transformarse y hay toda una metamorfosis. Y bueno, interesante, ¿no? El ver cómo estoy cambiando, de qué me estoy desprendiendo, o es importante que me desprenda si tengo muchas resistencias a esta transformación que estoy viviendo a nivel identitario, ¿vale? Que es la casa 1 y a nivel de
de mi dirección, mi camino, el ascendente en este caso, la casa 1 también nos habla, bueno, un poco del camino, ¿vale? La casa 2 tiene que ver tanto con recursos materiales, ¿sí? Es como una casa donde quiero acumular recursos, por ejemplo, ¿vale? Te digo las temáticas para que tú te lo puedas llevar a tu contexto y a tu vida concreta, ¿sí? O sea, tiene que ver con recursos materiales y concretos que acumulo, también tiene que ver con mis recursos internos, ¿vale? Aquellos talentos que tengo y si los valoro o no, por ejemplo. También tiene que ver con, sí, la forma de valorarme y de priorizarme y que esto se exterioriza a nivel de recursos externos también. Sí, hay como un proceso de valoración y de priorizarme, sí, también de conexión con el cuerpo. Esta es la casa 2, nos habla de estas temáticas. La casa 3 tiene que ver con un proceso también donde me desprendo, me transformo, donde pueden suceder en este proceso que me vea, ostras, sí, estoy transformando en ello y tengo momentos de mucha resistencia también, ¿vale? Y lo implica el mismo proceso. La casa 3, la forma de pensar, sí, habla de pensamientos, tiene que ver con nuestra mente, con nuestras creencias. Es como me estoy desprendiendo, ¿sí? De una forma de pensar, de ciertas creencias que me estoy dando, cómo afectan a mi realidad, ¿vale? También la casa 3 tiene que ver con la relación con los hermanos, ¿sí? O con personas del entorno inmediato, ¿vale? Busca por ahí que estás viviendo o tenlo presente para observarlo durante este proceso de los eclipses. La casa 4 tiene que ver con nuestros orígenes, ¿sí? Con la familia y el hogar. Entonces, que es importante que se desprenda, que me desprenda o que, sí, no sé, a veces puede ser mm, una yo que tiene más que ver con la familia o cómo he sido educada y ahora cómo esto está afectando a mi familia actual. Si doy alguna pista, pueden ser mil cosas, ¿vale? Pero las temáticas son familia y hogar, que yo, ¿no? En cada casa de qué es importante o de qué me estoy desprendiendo o es importante y voy a ver muy evidente, ¿sí? Que es importante que me desprenda. La casa 4 también es una casa donde hablamos de la niña interna y del mundo emocional, ¿vale? Como la forma que tienes de contenerte a ti misma. La casa 5 también es una casa que nos habla de identidad como la casa 1, ¿vale? Entonces, bueno, está hablando de una transformación a nivel de identitario. La casa 5 también habla de proyectos, ¿sí? Proyectos de vida, proyectos que emprendes, ¿vale? También tiene que ver con el área de los hijos, ¿sí? Y de la creatividad. La casa 6. La casa 6 tiene que ver con las rutinas y hábitos cotidianos, diarios y que a la larga afectan a nuestra salud. Por esto se le habla de la casa también del área de la salud. Pero ojo, salud física, emocional, ¿sí? Y mental, espiritual, todo esto engloba la salud, ¿vale? Entonces, que también la organización del día a día es como si todo esto va a vivir una transformación importante. ¿Vale? El día a día, todo aquello que es cotidiano, cómo organizo, cómo trabajo, o mis hábitos, mis rutinas, es importante hacer como ahí una depuración o se va a vivir toda una metamorfosis en esta área concreta. La casa 7. La casa 7 es la casa en la carta natal donde me relaciono con un otro, ¿vale? Así como la casa 1 es la de mi identidad, el yo, la casa 7 aparece un otro. Puede ser la pareja, puede ser socios, puede ser cualquier otro que aparece e implica una relación, ¿vale? Entonces ahí estamos viendo si el grado desde Escorpio está en la casa 7, todo un proceso de transformación a la hora de relacionarme, ¿sí? Ya sea con la pareja, ya sea con los socios, ya sea con las demás personas. Es una casa también que tiene que ver mucho con el mecanismo de proyección, ¿vale? Es como me lo trae un otro, puedo tender a culpar al otro, a ver que por culpa del otro pues vivo tal cosa o tal otra. Entonces es importante ya para todos en general, sea en la casa que sea donde cae el eclipse que está describiendo este proceso. Por eso decía, enciende tu luz y observa, ¿no? ¿Qué tiene que ver aquello que vivo
conmigo, ¿sí? Porque el otro o lo que suceda es como algo que me trae esta información, ¿vale? La entienda en un principio o no. Entonces, bueno, en casa 7 es en el ámbito de las relaciones, donde no tienen, que a veces, ¿no? Las preguntas, ¿se va a terminar mi relación? No tiene por qué terminarse, pero sí que se termina una forma de relacionarme, por ejemplo, ¿sí? Durante este proceso, ¿sí? Quizá ahora nos vamos a relacionar después de este proceso de una forma totalmente diferente, ¿sí? A la que lo hemos hecho hasta ahora. Recordemos que Escorpio nos invita a desprendernos y para que pueda emerger algo, sí, este empoderamiento, esta nueva forma, hay que vivir un proceso, ¿sí? De, de muerte en este sentido, importante. Entonces, la casa 8. La casa 8 ya es potente de por sí porque es la casa de Escorpio, aunque en la carta natal encuentres a otro signo, ya es la casa de Escorpio. Entonces, ahí hay una transformación por excelencia, ¿sí? Puede salir algo como muy profundo. La casa 8 tiene que ver con el subconsciente, ¿sí? Con aquello que lo hemos puesto como dentro en un cajón y no queremos ver. Pues puede ser que seguramente emerjan procesos que tienen que ver o con el pasado, con temas traumáticos o que nos provocan miedo, que los hemos enterrado y que ahora es buen momento para ponerles luz y para, no sé, te puede recomendar. Y ahora con tanto Escorpio, ¿no? Todo lo que sea, si necesito ayuda, hacer terapia, cualquier cosa que me ayude, bienvenida, ¿vale? Porque, por lo que digo, porque Escorpio es transformador, no se queda en la superficie, ¿vale? Este proceso, entonces, por ejemplo, la casa 9 tiene que ver, perdón, la 8 también tiene que ver con la sexualidad, con los recursos compartidos, con herencias y también con la forma muy íntima que tengo que relacionarme con un otro, por ejemplo, a través de la sexualidad. También es una casa que nos habla, bueno, de Escorpio, el poder, también la sexualidad y esto, ¿no? Los recursos compartidos, por ejemplo. La casa 9, ¿sí? La casa 9 tiene que ver con una transformación o un desprendimiento, ¿sí? Una metamorfosis a nivel de sistema de creencias, ¿vale? A nivel de sistema de valores, como en la casa 3 hablábamos de creencias, pensamientos, aquí ya es todo un sistema que tengo, que he construido, ¿sí? A través de mi vida, de creencias, de valores, de dogmas, de ideologías. Entonces, la casa 9 también tiene que ver con la visión que tengo la visión que tengo de la vida o el sentido de mi vida. Allí también toda una transformación, ¿vale? En casa 10 es la casa, muy rápida que no quiero alargarme mucho. La casa 10 es la casa de la profesión y de la vocación, ¿vale? Entonces, bueno, también de cuál es mi lugar en el mundo, sí, de mi propia autoridad personal, profesional. Entonces, bueno, la transformación y este proceso apunta en esa área en el caso de que tengas Escorpio en el grado 2 y recaiga en tu casa 10. La casa 11 tiene que ver con un área de experiencia muy concreta que habla de los amigos, ¿sí? De los grupos, del trabajo en equipo, de proyectos altruistas o acuarianos sociales, porque es la casa de Acuario, aunque tengas tú ahí el Escorpio. Entonces, bueno, ver qué está sucediendo en este ámbito, ¿vale? Concreto, qué se va a mover por ahí. Podemos preguntarnos cómo me relaciono con los demás o, bueno, ahí sí, concretamente en los grupos, ah, cuál es de lo que debo desprenderme, por ejemplo. Esto ya cada uno tiene que hacer esta autoindagación para tener la respuesta muy concreta y además es muy descriptivo. Si ahora no veo nada, bueno, ya te digo que los eclipses, sí, son un proceso, no es algo que tenga que pasar el mismo día, sino que, bueno, puedo tener esta actitud como de observar, de autoindagar qué se está moviendo justo en esa área, ¿no? Podría ser también si me permito ser original, única, cuando estoy en grupos, ¿sí? O me mimetizo con los demás y no me permito ser yo misma, estas temáticas. Y por último, la casa 12, ¿sí? La casa 12 es la más difícil de explicar o de ver que puede estar moviéndose ahí. Es una casa que nos invita a fluir,
Es una casa que tiene que ver con lo místico, espiritual, es una casa que nos habla de inconsciente profundo, ¿vale? Es una casa también donde, no sé, llevar un diario de sueños, a través de los sueños puedo darme cuenta, ¿sí? Analizándolos, de procesos que están inconscientes. Bueno, qué decir, ¿no? Cómo vivo la espiritualidad o de qué me estoy dando o me iré dando cuenta a través de este proceso que hasta ahora no tenía ni idea, ¿vale? Porque como es la casa del inconsciente, ah, pues ahí está emergiendo de la profundidad algo muy importante de lo que poco a poco me iré dando cuenta y que a la vez me está transformando o me invita a la transformación, ¿vale? Recordemos la actitud, sí, de resiliencia, que es escorpiana. Si detectamos resistencia, ¿sí? Aplicar resiliencia, hacer un trabajo muy profundo e interno en aquello que cada uno esté o en aquello que se mueva en nuestra vida, porque esto es un reset, es una invitación, ¿sí? No sé, a esta transformación, a este nuevo nacimiento, pero que implica un proceso, ¿sí? No se trata de hacer un ritual, por ejemplo, ahora en eclipses, ¿no? Tengo una intención, pues hago como un pequeño gesto y luego ya me olvido, a ver si, por ejemplo, quiero dejar un hábito, ¿sí? Pues el día del eclipse, no sé, hago no sé qué, lo anoto, tal, y luego ya me olvido. No se trata de esto, sino de poder ver en la profundidad qué se va a ir, qué se está moviendo, observar los hechos, ¿vale? Porque los hechos, de aquello que se mueve, nos dan mucha información, ¿sí? De qué va el proceso. Entonces, bueno, te invito a que lo vivas de esta manera y activar tu luz y en el sentido de la actitud resiliente, ¿vale? Bueno, un beso, lo dejo aquí. Cualquier cosita me comentas, me puedes preguntar, ¿vale? Decir, que no se me olvide, obviamente, si en el grado desde Escorpio hay algún planeta ahí, ¿sí? Ya sea Venus, Marte, Mercurio, pues ahí aplicamos más información. ¿De acuerdo? Sobre de qué nos habla. Si es Mercurio, está hablando de mi forma de comunicar, de mi forma de pensar. Si es Marte, de mi forma de actuar, mi iniciativa, si cómo vivo la agresividad, cómo pongo límites o me permito conectarme con lo que quiero y voy hacia ello. Si es Venus, ya lo he comentado un poco porque justo tenemos un start point. Y bueno, sí, un poco en general, ¿vale? Pero decirte que todos tenemos a Escorpio en carta, pero allí donde justamente el eclipse se ve en nuestra carta particular encima de algún planeta importante, pues lo vamos a notar, ¿sí? O va a ser mucho más evidente para nosotros o mucho más intenso, ¿sí? O poder darte mucha más cuenta de aquello que se está detonando quizá en lo externo, ¿vale? Bueno, ahora sí, me despido, que yo me estaría horas hablando y sé que queréis contenido rápido. Venga, un besito.